amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de El Bazar de los Perdidos. Qué gusto saludarlos, qué gusto tenerlos en otro episodio más para reflexionar juntos sobre un tema que me parece que se contradice un poco en su esencia. El título de este episodio es La desconexión de un mundo conectado. Suena extraño, ¿verdad? Vivimos en un mundo donde la tecnología nos permite estar conectados las 24 horas del día, cruzar fronteras con un solo mensaje y compartir nuestra vida con cientos, incluso con miles de personas. Y sin embargo, nunca habíamos estado tan aislados. Decía Aristóteles en su obra Política: todo aquel que se complace en la soledad es o una bestia salvaje o un dios. En términos prácticos, Aristóteles buscaba hacer énfasis en la inmanencia y en la relevancia de la sociedad para el humano, tanto para la constitución de su identidad como para la funcionalidad del Estado. Sin embargo, la reflexión sobre la idea aristotélica del dios o la bestia salvaje no me permite evitar pensar en un libro de Yuval llamado Homo Deus, que, como su nombre lo indica, alude al supuesto cambio de paradigma de una manera de relacionarse humanamente con deidades extraordinarias y fantasiosas por una más terrenal y más humana. O en pocas palabras, diríamos que el hombre se ha vuelto su propio Dios. ¿Alguna vez se han preguntado por qué, aunque pasamos horas interactuando en redes sociales, revisando mensajes y viendo historias, nos llegamos a sentir solos? Hoy vamos a explorar esta paradoja, analizando cómo la tecnología, en lugar de unirnos, nos aleja cada vez más. Y como siempre, lo haremos con la ayuda de algunos grandes pensadores filosóficos. Primero, vamos a retroceder un poco. Rousseau decía que la sociedad moderna nos alejaba de nuestra esencia, nos alienaba. Y creo que eso es cierto. Hoy las redes sociales son una extensión de esa alineación, un mecanismo más de dominación que nos distrae de problemas esenciales. Nos venden la idea de que estamos conectados con el mundo, que el libre mercado es la promesa de una sociedad progresista, pero las redes sociales, tal y como las usamos en la actualidad, no son más que sitios imaginarios donde construimos una versión idealizada de nosotros mismos, una especie de avatar que busca en el otro la validación que no puede darse a sí mismo. Zygmunt Bauman, por su parte, hablaba de la modernidad líquida, de cómo nuestras relaciones se han vuelto frágiles y efímeras. Las redes sociales son el claro ejemplo de esto. Les planteo la siguiente pregunta: ¿es la fragilidad de las relaciones digitales un síntoma inevitable de la modernidad líquida o un fenómeno superable? Ojo que el fin de este podcast no es satanizar a las redes sociales, porque queda claro que ninguna herramienta posee poder en sí misma. Lo que parece lógico es que se haya exacerbado un problema que ya existía: el individualismo. Todo gira en torno a nosotros, a nuestro perfil, a cómo nos ven los demás y si aprueban las opiniones que tenemos. Este énfasis en el yo transforma la conexión en un acto superficial, relegando lo esencial, el encuentro genuino entre sujetos. No es simplemente el intercambio de fragmentos de vida, sino la exposición vulnerable de nuestra existencia en su complejidad y en su contradicción. Esto nos lleva a un punto clave: la pseudoconexión. Pensemos en Guy Debord y su concepto de la sociedad del espectáculo. Según él, vivimos en un mundo donde todo se convierte en apariencia.
Y las redes sociales son quizás el escenario más grande de todos. Allí no somos nosotros, sino una versión cuidadosamente editada de quién queremos ser. Y aquí me surge una idea, una pregunta, si esa proyección sirve para visualizar lo que queremos ser. Y luego está Foucault, quien nos advertía sobre la vigilancia. Las redes no solo nos conectan, también nos controlan. Nos empujan a exponernos constantemente, a mostrar lo que hacemos, lo que pensamos y lo que sentimos. Los grandes de la tecnología inventan algoritmos capaces de leer nuestros deseos y nos sugieren con base en ellos productos que pueden saciar nuestras necesidades. Les pregunto, ¿la exposición constante en redes sociales nos despoja de nuestra autonomía? ¿O solo estamos frente a una nueva forma de poder sobre nosotros mismos? Me atrevo a decir que la mayoría de nosotros hemos sentido esa desconexión, esa sensación de vacío después de pasar mucho tiempo en nuestros perfiles, como si algo nos faltara, porque aunque estamos conectados, no somos capaces de desaparecer la superficialidad que acartona nuestras relaciones sociales. ¿Podríamos hablar de una nueva forma de soledad? ¿Una nueva crisis existencial en la era digital? Y aquí es donde entra lo que yo llamo la paradoja de la conexión. Heidegger hablaba de la existencia inauténtica, de cómo a veces vivimos alejados de nuestro verdadero ser. La tecnología sin conciencia puede llevarnos por ese camino, el camino de la falsedad o la disociación, esa doble trampa del ego que se sacia con las sombras, los clones o las expectativas de su propia identidad. Nos desconecta de nuestra esencia, de nuestras relaciones significativas y nos sumerge en un mundo polarizado. Les pregunto, ¿cómo redefine la tecnología la línea entre la autenticidad y la inautenticidad de nuestras vidas? ¿Qué parámetros debemos usar para responder esta pregunta? Hannah Arendt, en su obra La condición humana, subraya la importancia del espacio público como un ámbito donde los individuos en su pluralidad pueden aparecer y actuar juntos. En el espacio público tradicional, la presencia física y la interacción directa obliga a los individuos a confrontar la diversidad de perspectivas en su forma más cruda e inmediata. Había una autenticidad que surgía del encuentro cuerpo a cuerpo, donde no se podían evadir las tensiones, las emociones y las contradicciones inherentes a la condición humana. En cambio, en el espacio digital, esta autenticidad se diluye. En cambio, en el espacio digital, esta autenticidad se diluye. La interacción se mediatiza a través de algoritmos que filtran el contenido, modelan nuestras experiencias y refuerzan burbujas ideológicas. Arendt probablemente sostendría que esta pérdida del espacio público auténtico no es un simple cambio de escenario, sino una amenaza para la propia naturaleza de la acción humana. Si el espacio público es donde nos mostramos como seres únicos y donde contribuimos a la construcción de un mundo común, entonces su desplazamiento al ámbito digital, con sus limitaciones y distorsiones, pone en peligro nuestra capacidad de actuar y de vivir plenamente como seres políticos. A propósito del postulado de Hannah Arendt, les pregunto, ¿el mundo digital puede ser considerado un nuevo espacio público y legítimo o solo es una simulación del mismo? La solución no radica en simplemente aceptar la tecnología como un hecho inevitable, sino en reapropiarnos de las herramientas que usamos y redefinir su propósito. Esto implica ir más allá del uso pasivo y convertir nuestra interacción en un acto totalmente deliberado. Podemos construir espacios digitales, sí,
pero en donde las relaciones sean significativas, no porque la plataforma lo permita, sino porque nosotros lo exigimos. Esto es un llamado a transformar nuestra presencia en línea en una extensión de nuestra humanidad, donde cada interacción sea una manifestación de nuestra intención de conectar y no solamente de consumir. Al final, la verdadera conexión no inicia, ni finaliza, ni depende de la tecnología, sino de nosotros mismos. Si vemos este asunto con objetividad, podemos tomar con seriedad la invitación que nos hace a volver, a girar, a virar hacia el centro de nuestras relaciones personales, a evaluarlas e incluso a rediseñarlas. ¿Es posible reconectar con lo esencial sin alejarnos del mundo digital? Gracias por acompañarme en este viaje. En el próximo episodio exploraremos los espacios de expresión femenina del siglo XXI. Hasta entonces, cuídense y no olviden buscar conexiones auténticas en su día a día.